Bueno, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a la clase número 3 de extracción. Hoy vamos a ver diferentes temas. El primero en el que vamos a entrar es el tema de grupo y factor. La importancia de conocer nuestro grupo y nuestro factor sanguíneo. Ustedes tienen que saber que conocer nuestro grupo y nuestro factor es algo muy importante para cualquier eventualidad que podemos llegar a vivir. Por ejemplo, un accidente, también para saber cuándo donamos, ¿sí? O cuándo vamos a recibir, vamos a ser transfundidos. El grupo y el factor entra en lo que es un estudio también de rutina. Se suele hacer en estudios de embarazo y también en riesgos quirúrgicos. ¿Dónde, en qué tubo podemos tener la sangre para hacer grupo y factor? Podemos utilizar el tubo violeta, el tubo conecta, el hemograma completo, ¿sí? Y acá tenemos el de pediatría para que ustedes puedan ver la diferencia en el tamaño. En este tenemos 2,5 mililitros y en este tenemos un estándar de 1 mililitro. Como les decía, este tubo puede ser para adultos con extracciones dificultosas. Recordemos, igual ahora vamos a volver a hablar de estos tubos y de sus anticoagulantes. Recordemos la importancia de homogenizar el mismo una vez cargado para que en este caso el anticoagulante tome contacto con la muestra. Como dijimos recién, ¿qué es grupo y qué es factor? Nosotros, nuestra composición sanguínea tiene lo que es denominado como proteínas. La presencia o la ausencia de estas proteínas van a decir qué grupo tiene el paciente. Por ejemplo, si a mí me sacan sangre hoy y buscan la proteína o no que tengo en mi tejido sanguíneo, pueden encontrar la proteína A. ¿Qué quiere decir? Que esté presente esta proteína en la gota de sangre que me han extraído, habla de que soy un grupo A. Hay pacientes que nosotros extraemos y hacemos esta prueba y encontramos que tiene presencia de proteína B en la célula sanguínea. Por lo tanto, ese paciente es del grupo B. Hay otros pacientes que al hacer este estudio de grupos sanguíneos, encontramos en sus células sanguíneas proteínas de ambas partes. ¿Qué quiere decir? Una parte A y una parte B. Ahí tenemos al grupo AB. Tiene presencia de ambas proteínas en sus células sanguíneas. Ahora hay pacientes, personas, que no tienen ni A ni B. Entonces estamos en presencia de personas que son cero. Cero son aquellas que no tienen presencia de este tipo de proteínas. A veces, cuando es necesario, por alguna eventualidad, se realiza de manera rápida este grupo y este factor. Para hablar de factor, vamos a buscar otra proteína. Con grupo hablamos de A y de B. La ausencia de A y B es cero. Ahora, para ver el factor es otra proteína completamente diferente. Es la proteína D, la que nosotros comúnmente llamamos RH, el factor RH. ¿Cómo se busca esta proteína D? En el tejido del paciente, en la sangre del paciente, se busca la proteína D. Si está presente, decimos que es factor RH positivo porque está. Si no está la proteína D, es RH negativo. Como les decía recién, nosotros para hacer un grupo y factor podemos hacerlo dentro de un tubo ETA, ¿sí? Donde nosotros tomamos la muestra y aparte de hacer el hemograma completo, tomamos una gota con un gotero y hacemos el estudio, o podemos hacerlo por una toma de muestra capilar con una lanceta, ¿sí? Limpiando la zona del paciente, se punza, ¿sí? el dedo y con esta gota se trabaja en el extendido. Vamos a ver los diferentes artículos que utilizamos nosotros para hacer el grupo y factor. Estas son como gradillas donde depositaremos las gotas, ¿sí? Las gotas de sangre del paciente. Como les expliqué, pueden venir directamente de la toma capilar, del dedo a la muestra, o pueden ser pipeteadas del tubo para la muestra. Y también tenemos la posibilidad de estos
vidrios de estos se llaman portaobjetos, que también tienen clasificadas los sectores para nosotros poder dictaminar. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos en el laboratorio reactivos, un reactivo A y un reactivo B. Estos reactivos van en la heladera, se conservan en la heladera. Lo primero que hacemos es sacarlos y homogeneizarlos para que entren a temperatura ambiente. No se pueden utilizar de la heladera directamente en la muestra porque no tendríamos un resultado bueno. Lo mismo hacemos con el reactivo 2, que es el reactivo B. La gota de sangre que se introduce en la grillita, ¿sí? En las grillitas, nosotros le vamos a agregar una gota del reactivo, por ejemplo, en este caso A. Al yo colocar el reactivo A, si hay una separación de la gota de sangre con el reactivo, quiere decir que no se quieren, no hay atracción, así que A no es. Voy a la otra gota de sangre del paciente y coloco el otro reactivo, el reactivo B. Si hay atracción, que se le llama, queda como una mancha toda roja, queremos decir que es grupo B. Si en el caso de que el paciente fuera A, yo no voy a dictaminar, no, el paciente es grupo A, no. Tengo que hacer siempre la prueba con el reactivo B. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente sea AB. Siempre se hacen las dos pruebas. Si el paciente no fuera A y no fuera B, voy a la última gota de sangre y les coloco nuevamente A y B. Me fijo, pruebo, a ver qué sucede. Como no va a haber unión de nada, es 0. Si ustedes tienen ganas, también lo que podemos hacer es hacer A por un lado, B por un lado, y ya si no hay unión en ninguna de las dos primeras celdas, decimos que ese es grupo 0, porque no hubo aglutinación. Esa era la palabra que quería decir, aglutinación. Hemólisis es ruptura, o sea, no se quedan juntitas. Y la aglutinación es se pegan. Piensen que el grupo A va a tener afinidad con el reactivo A y el grupo B va a tener afinidad con el grupo B. Muchas veces la muestra tiene afinidad con ambos reactivos y es un grupo AB. Si no tuviera afinidad con ninguno de los reactivos, sería 0. ¿Y cómo hacemos? El factor, la proteína D, es otro reactivo totalmente opuesto porque es otra proteína la que busca. Lo que nosotros solemos hacer es usar la punta opuesta. Si yo usé esta grilla para hacer el grupo, el factor lo hago en la opuesta, para no mezclarme, ¿sí? Siempre arranco de la opuesta. Pongo la gota de sangre del paciente y coloco el reactivo de la proteína D. Si hay hemólisis, o sea, ruptura, no tiene, es factor negativo. Si hay aglutinación, se pegó el reactivo con la gota de sangre y se hizo solo una, ahí es lo que tenemos, es un factor positivo. Esto de saber el grupo y el factor es importantísimo. Tenemos que pensar que ser grupo A quiere decir que el paciente, la persona, tiene en la superficie de sus glóbulos rojos proteínas A. Si es grupo B, tiene presencia de proteína B en la superficie del glóbulo rojo. Si es AB, tiene de ambas. Y si es 0, no tiene de ninguna. ¿Dónde está el problema de esto? Que si yo soy A, voy a ser anti-B. ¿Entienden? El que es B es anti-A. Y ahí está la importancia de esto, porque ahí está lo que yo puedo recibir y lo que yo puedo donar. Entonces, nosotros tenemos bien detallados los grupos y factores que nosotros podemos trabajar en el laboratorio. Por ejemplo, el 0, al tener ausencia totales de proteínas, nosotros le decimos que es el dador universal. El 0 le puede dar a todos, le puede dar a B y a 0, ¿sí? Pero lamentablemente solo puede recibir de 0. Por eso se le dice que es el dador, el donante universal, ¿sí? El A le puede donar a A y a B, pero puede recibir de A y de 0. El B le puede dar a B y a B, pero puede recibir de B y de 0.
y el AB es el receptor universal. ¿Qué quiere decir? Que le puede recibir de todos, pero solamente le puede donar a AB. El factor, cuando es positivo, le puede donar a positivo, pero puede recibir de positivo y negativo. En cambio, el factor RH negativo le dona a positivo y negativo y puede recibir solamente de negativo, ¿sí? Acuérdense que el factor es otra proteína, es la proteína D, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el grupo. Su ausencia se informa negativa y su presencia se escribe, se transcribe, sería en positivo. Bueno, ahora vamos a hablar de anticoagulantes. Los anticoagulantes son unos elementos que vienen ya dispuestos, están colocados en los tubos, cuya función, como lo dice la palabra, es que no se produzca el coágulo dentro del tubo, dentro del mismo, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes anticoagulantes de diferentes usos que vamos a tener. El primer anticoagulante, por orden de llenado de tubos, recuerden que siempre cargamos los que tienen anticoagulante. Siempre, porque yo tengo que prever que no se forme el coágulo. Cuanto la sangre más rápido tome contacto con el anticoagulante, este problema no lo vamos a tener. El tema es que puede ser que carguen primero en la institución donde ustedes vayan el de citrato o el de hepta. A mí particularmente me gusta cargar primero el de hepta, pero se respetan cada sector y cada lugar. El hepta es el etilendiamino tetracetato. Es un anticoagulante que lo que permite es que al no coagularse la sangre nosotros podamos ver de forma directa las células de eritrocitos, la serie blanca, la serie roja y las plaquetas. Como les dije antes, no solamente ver su cantidad, sino su calidad, lo que es volumen corpuscular medio, HCM, ¿sí? Hemoglobina y otros elementos más. Es un anticoagulante que lo que permite más que nada es un recuento total de los paquetes celulares. El citrato de sodio nosotros lo utilizamos casi siempre. Hay algunos tubos que traen una variación, pero casi siempre son al 3,8%. Ustedes pueden llegar a encontrar al 3,2%. Los tubos de citrato suelen tener una carga mínima de 2,5 a 3 mililitros, ¿sí? Tranquilos con las cantidades, no se preocupen porque llega esta instancia que entran en pánico y no, todos los tubos traen, ¿sí? No la marca, porque a veces no traen la marca, pero sí las cantidades. Si nosotros hacemos una extracción, cargamos y tenemos que saber la cantidad que va en cada tubo. El heparina, ¿sí? En este caso tengo uno de pediatría, este es de heparina de pediatría, heparina de litio, ¿sí? Como les dije yo, nosotros utilizamos más que nada el de litio. Recuerden que acá podemos sacar serie roja, serie blanca y la química en este tubo. Este, como es de pediatría, lleva 1 mililitro, ¿sí? Y como veníamos hablando, oxalato. El de oxalato no se utiliza porque es para determinar glucosa y nosotros ya lo hacemos en los tubos secos. Entonces, recapitulemos. Tenemos también el citrato de sodio en el tubo negro, ¿sí? El citrato de sodio, que es el mismo que el de coagulación. Utilizamos el mismo anticoagulante en la misma proporción, pero el tubo es diferente porque es diferente el estudio. Algo que ustedes tienen que saber, que tienen que incluir ya en sus cabecitas, es que todo tubo que posee anticoagulante, una vez cargado, tiene que ser homogenizado. Que tome contacto, ¿sí? La sangre, acá se puede ver, este tiene el anticoagulante, ahí se ve el citrato, que lo podemos ir moviendo. Este citrato tiene que entrar. A ver, este tubo es para 2,5 mililitros, ponele que yo me equivoco y pongo 4. Realmente este tubo no va a servir. ¿Por qué? Porque este anticoagulante es para cubrir un volumen de sangre. Si yo me excedo, este tubo va a formar un coágulo y no va a poder realizarse el estudio. Lo mismo sucede con todos los de anticoagulante. El bioquímico, antes de pasar por el contador hematológico, los tubos, sobre todo los de hepta, se pasa mirando el tubo y se pasa mirando el tubo porque una pequeña hemólisis, un pequeño microcoágulo, ustedes entiendan
que tapa la máquina. Esto viene un inyector, ¿sí? Una aguja que atraviesa la tapa del tubo y toma una porción de sangre mínima que se llama campo, nosotros lo llamamos campo, entra a la máquina y por un sistema que se llama impedanciometría rompe esa gotita de sangre en millones de partículas para poder diferenciar serie roja, serie blanca, plaquetas. Y no solo eso, medirla y ver su volumen y su formación. Si la máquina tenemos la mala suerte que pincha y agarra un pequeño coagulito, se tapa. Taparse, ¿qué significa? Que se deja de funcionar, que quedan todos los estudios del rotor pendientes, que hay que colocarle un lavado, un diluyente, hay que volver a purgar la máquina son más o menos 3 horas, para volver a realizar una tirada de estudios completos. Realmente, esto que yo les cuento, que en la práctica diaria parece una pavada, este anticoagulante, si nosotros no lo sabemos trabajar o no lo sabemos emplear y se forma un coágulo, es un dolor de cabeza para una jornada laboral, ¿sí? O sea, la falla en la preanalítica va a llegar a que pare todo el estudio. La verdad que es muy difícil. Algo muy importante que ustedes tienen que saber, que como yo se los mostré, los tubos de pediatría tienen otra dimensión. Por lo tanto, cuando uno tiene un tubo de pediatría tiene otra empatía con el paciente, o es una extracción dificultosa. Siempre que viene un tubo de pediatría tenemos otro contacto con el paciente. Estos tubos se suelen pasar a mano. ¿Qué quiere decir? Se suele pasar en lo que se llama sistema abierto. Por lo tanto, digamos que tenemos un changüí de menos posibilidades de que haya este problema, que sean tan drásticos en el momento, porque es otro sistema. El sistema común de pacientes sí, tenemos que estar muy atentos para que no se produzca un taponamiento en la máquina. Como todos los anticoagulantes, como todos los tubos que tienen anticoagulantes, deben volcarse una vez que los cargamos entre 10 y 15 veces, ¿sí? Entre 10 y 15 veces. Y antes de pasarlo por la máquina, los asistentes de laboratorio, los técnicos, los bioquímicos, vuelven a pasarlo. E inclusive las máquinas tienen un sistema que los últimos que están en cola, cada tanto se vuelven a homogenizar para que no suceda esto, que es el tema de la coagulación. Los rojos, como ustedes vienen estudiando desde que empezamos, son sin aditivo. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ningún anticoagulante. Todo esto que yo les nombré, el rojo nunca los va a tener. Los rojos pueden ir en química, en serología, y en la muestra que estudiamos es el suero. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a necesitar la retracción del coágulo. Que se coagule, a propósito, quiero que se coagule, que se forme un flor de coágulo. ¿Por qué? Porque cuanto más coágulo tengo, más suero voy a obtener. Una vez que el coágulo está bien formado, esto se centrifuga y queda el suero, que es el que se pipetea, que se carga, y de ahí obtengo determinaciones. Los geles sin aditivos, que ustedes vieron la gama de colores amarillos que yo tenía para mostrarlos, la mayoría son de Vacutainer, cambian su composición. También es para suero, se usa para química, para serología, tal cual el tubo rojo. La diferencia es que estos son mucho más lindos, mucho más duraderos, mucho más resistentes, sobre todo a las altas revoluciones de las centrífugas. El celeste, ustedes lo tienen como celeste, y también le vamos a poner que también los tenemos medio turquesita, y azul, ¿sí? Azul y rosa. Conclusión, no nos casemos con los colores. Leamos, porque según la institución a donde uno va a rotar o a trabajar, pueden comprar diferentes stock para hacer coagulograma, y no sé cuáles no. Leo citrato de sodio al 3,2, citrato de sodio al 3,2, citrato de sodio al 3,2, este es de 3 mililitros. Y este también es citrato de sodio al 3,2. En este caso, vienen de 3,2 a 3,8% según la cantidad del volumen sanguíneo. Recuerden que estos también se homogenizan. De acá, a diferencia del suero, utilizamos plasma. ¿Qué quiere decir? Se cargan,
se centrifugan y la capa superior más externa es la que se pipetea para obtener las determinaciones. Después tenemos el de EPTA que ya hablamos, que se utiliza el plasma, ¿sí? Para hematología, el de heparina, ¿sí? Que es el verde, que se utiliza para química, para serología y para un hemograma no completo, solo serie roja y serie blanca. El negro, que también lo vimos, que hay diferentes, que se utiliza el mismo anticoagulante que el coagulograma, citrato de sodio al 3,8, 3,2%, que es para ver la velocidad en la que decantan los glóbulos rojos en una hora, ¿sí? Esto se hace de varias maneras, se puede hacer manual o con máquina. Y por último, el gris, que fue el que les mostré, que les dije que ya está caduco, ya no se utiliza, es el tubo gris, que utiliza fluoruro, ¿sí? Para hacer determinaciones de glucosa. Hay algunas instituciones que los usan, pero ya está casi en desuso. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la parte de hematología. Vamos a estudiar lo que es un cuadro hemático. Cuando uno habla de un cuadro hemático o un hemograma completo, así viene en la orden del médico, vamos a tener diferentes parámetros que con estos estudios vamos a tener, digamos, un diagnóstico y posiblemente un tratamiento si es que el paciente tiene alguna afección, si no está haciendo solamente un control de prevención, ¿no? Porque también existe el campo de la medicina de prevención, donde uno se puede hacer un control cada 6 meses o de manera anual. Uno de los estudios que entran en este cuadro hemático es la velocidad de sedimentación globular, que yo te los mostré con los diferentes tubos, ¿sí? Que ustedes estuvieron viendo, es ver la velocidad en que el paquete rojo se pega en el fondo del tubo. Acuérdense que tiene un anticoagulante, que es el citrato, y medimos en tiempo. Esta velocidad es en función del tiempo. Estos tubos, nosotros los conocemos como tubo de Wintrow, que tienen la aguja con una pipetita, nosotros pipeta de Pasteur. A veces los cargamos, a veces directamente lo cargamos de la extracción, ¿sí? Y vemos el tiempo en que tarda en hacer el proceso de eritrosedimentación. Los valores van a cambiar respecto a si el paciente sea menor de 50 años, mayor de 50 años, mujeres también menores de 50 años y mayores de 50 años, y también en niños, ¿sí? Los valores de eritrosedimentación tienen mucha diferencia cuando están en los momentos del crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, puede estar elevada la eritrosedimentación cuando hay una infección, una inflamación, alguna enfermedad inflamatoria, autoinmune o no. El tema del eritro es que es muy variable. ¿Por qué? Porque no me diagnostica una enfermedad. Sí me acerca, me dice, mira, hay una inflamación. ¿En dónde? No lo sabemos. Mira, hay algún proceso autoinmune, está elevado, puede ser por algún paquete globular, pero de dónde viene la afección nunca nos localiza. Por eso, casi siempre viene acompañado del de EPTA. Dentro de la rutina, en esto que estamos hablando del cuadro hemático, suele venir el de EPTA acompañado con los de eritrosedimentación. Decimos que es un estudio medio difuso. ¿Por qué? Porque, como les dije yo, en diferentes edades puede haber variaciones en los niños, en los ancianos, ¿sí? En las mujeres cuando están menstruando, en la mujer embarazada, después del parto. Las mujeres que toman anticonceptivos orales hacen que se aumenten los tiempos de la velocidad de sedimentación globular. Hematocrito. El hematocrito también está dentro de un cuadro hemático. El hematocrito dice, mide el tanto por ciento del volumen total de una muestra de sangre venosa ocupada por hematíes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos hematíes hay en proporción en mi torrente sanguíneo? ¿Cuántos de la proporción de sangre que tengo está formado por hematíes? Eso sería el hematocrito. Los valores van a variar, sobre todo desde el nacimiento a el año. En el año hay un valor
los niños de 10 años porque están también en un desarrollo y en hombres y mujeres, pero porque por su construcción, su constitución física. Obviamente que va a estar aumentado con un montón de patologías como por ejemplo una intoxicación, insuficiencia respiratoria, ¿sí? Los fumadores suelen tener muy elevado el hematocrito. ¿Cuándo va a disminuir? Y va a disminuir cuando hay una anemia, una pérdida de sangre, alguna malformación en hematopoiesis, enfermedades cardíacas, etc. Dentro del cuadro hemático también podemos estudiar, dentro de este tubo, el violeta, hemoglobina. Hemoglobina, como yo les conté, es una proteína la encargada de llevar oxígeno y de traer dióxido de carbono. Cuando uno tiene diarrea, quemaduras, vómitos, ¿sí? va a tener un cambio en su composición y en su funcionalidad. Tenemos valores normales, ¿sí? y también valores anormales. Cambian, como les decía, respecto a la edad, tiene que ver con la estructura física, hombres, mujeres y niños. Los leucocitos. Los leucocitos dentro del cuadro hemático es todo un tema, porque el leucocito es la serie blanca, las defensas que tiene el organismo. Vamos a tener lo que se llama glóbulos blancos o leucocitos totales, fórmula leucocitaria donde están todos. Todo lo que serie blanca se cuenta y se anota. Ahora, después tenemos lo que habíamos estudiado, divididos. Vamos a contar cuántos neutrófilos hay, cuántos linfocitos hay, cuántos monocitos hay, cuántos eosinófilos y cuántos basófilos. Y mantenemos un porcentaje. Por ejemplo, neutrófilos tiene que haber bastante, 60-70. Linfocitos entre 30 y 40. Monocitos de 0 a 5. ¿Qué quiere decir? Realmente no necesito tantos monocitos. Es más, si estuvieran en demasía, van a hablar de ¿qué? De una patología. Eosinófilos también, de 0 a 5, no es necesario tenerlos. Y basófilos lo mismo, de 0 a 1. Por ejemplo, un paciente que tiene 5 o 6 de basófilos, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo de algo. Porque ¿por qué el basófilo está aumentado en el torrente sanguíneo? Y quizás tenga un parásito, ¿sí? Entonces el basófilo detecta estos problemas en el paciente. Lo mismo con los eosinófilos, con el tema de las alergias y así sucesivamente. Bueno, y ahora vamos a la extracción propiamente dicha. Recuerden que colocamos los guantes, ¿sí? En lo posible que queden, si tengo un camisolín, que el guante agarre el tema del camisolín para que no quede piel al descubierto, en el caso que me sea exigido. Ahora vamos a el lazo. El lazo se pasa por debajo de la fosa cubital del paciente, se hace un entrecruzamiento como si fuéramos a hacer un nudo, ¿sí? Pero queda un moñito. Uno de los lazos va a ser el extensor, el otro, que es el opuesto, va a ser el que suelte en el momento que terminamos la extracción. Ahí se los hice despacito, ahora se los hago más rápido para que lo puedan ver. Con este hago presión. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 1 minuto de tiempo para tener el lazo colocado. Voy a ir buscando, ¿sí? Obviamente que el paciente abre y cierra la mano, ¿sí? Para que se dilate lo que son las venas que en la fosa cubital van a salir a superficie. Siempre se presenta el material delante del paciente, ¿sí? Se presenta y se arma para mostrarle que es material estéril. Cuando yo voy a abrir la aguja, en este caso desenvainar, ¿sí? Lo que hago es con la uña retiro la tapa para hacia atrás, para que no se salga. Dato muy importante, el bisel de mi aguja tiene que quedar en superficie, o sea, para arriba. El bisel es el agujerito que tiene la aguja. Y la numeración siempre tiene que estar para el extraccionista, porque así veo la cantidad de sangre que voy a tomar, ¿sí? Muy importante escuchar si hay sonido de aire en la jeringa, porque de esta manera esto no se puede hacer nunca, ¿eh? Volver a encapuchar. Yo porque les voy a repetir el paso. Con la uña tapamos, con el brazo puesto extraemos la tapa, probamos que haya aire para que está el bisel destapado, ¿sí?
Vamos a simular ahora la extracción con el paciente. Nosotros vamos a colocar el lazo y vamos a palpar. Una vez que estamos casi seguros del lugar y sitio de punción, vamos a elegir la zona. Siempre el cuerpo del extraccionista tiene que estar cómodo y el paciente también. Recordamos el bisel, el agujero hacia arriba, ¿sí? Y vamos a ingresar en torrente venoso realizando la extracción venosa. Ven que acá yo voy a llevar un control de la cantidad de sangre. Vamos a hacer un ejemplo. El paciente tiene un tubo con EDTA, anticoagulante para hematología, uno para citrato y un tubo seco. Una rutina. Vamos a pactar una rutina. Entonces, si tengo tres y ponele 3, con 9 estaría bien en este paciente. Entonces sigo la extracción, despacio, moviendo el émbolo, ¿sí? No me salgo de vena, de esta manera, y voy realizando la toma. Una vez que llegué, ¿sí?, al lugar, saco el lazo y coloco el algodón, haciendo punción, apretando el sitio donde yo realicé la extracción. Paso muy importante, el descartador. Nosotros no manipulamos la aguja, utilizamos el descartador. ¿Cómo lo utilizamos? En este orificio que está acá. Ven que está preparado directamente para descartar la aguja. Vamos de vuelta. Se introduce y se mueve suavemente la aguja. Miren lo que sucedió acá. Quedó aire. ¿Sí? Que suele pasar. Queda aire. Siempre sobre el descartador nosotros emparejamos, porque ven que puede haber alguna fuga de sangre, y quedamos con el totalidad. El paciente ya tiene su algodón, ya se está vistiendo, se está retirando. Nosotros empezamos lo que es la carga de tubos. Como les dije, yo cargo siempre primero con anticoagulante. Por lo tanto, desenvaino y cargo, utilizo, ¿sí?, siempre llevando las paredes del tubo de esta manera, ¿sí? Muy bien. Cargo y lleva 2,5, homogenizo el tubo, ¿sí? Siempre con cuidado. Lo puedo colocar en la grilla en donde tenga que ir. Sigo con el próximo tubo, que lleva 2,5, también este tubo. Perfecto. Homogenizo la muestra con el anticoagulante, lo pongo en la grilla y por último el tubo seco que no tiene anticoagulante, por lo tanto lo cargo. Este no es necesario homogenizarse, ¿sí? Con esto va a centrífuga. Ya el paciente tiene su rutina armada. Lo que hablamos del cuadro hemático, lo único que no trajo este paciente en este caso es un eritro, una velocidad de sedimentación. Esto sería una rutina. El EDTA, el coagulograma que cargamos primero y último el tubo seco. Bueno, y ahora vamos a darle un cierre a nuestra clase para recordar lo que estuvimos viendo. Vimos grupo y factor, vimos cuadro hemático, vimos anticoagulantes, hasta vimos una extracción y pudimos apreciar el enrase y la carga de tubos. Así que bueno, nada, los espero en el próximo encuentro.